Francisco Vázquez recibe en su casa a La Región y a Telemiño en la previa de las elecciones del 10 de noviembre y en la previa también del Foro La Región que protagonizará el próximo jueves en la sede de la Fundación, en Ourense, en el que hablará sobre el papel de los gallegos en la Segunda Guerra Mundial, una contienda de la que se cumple 80 años de su arranque. Francisco Vázquez ha sido todo en la política española, en la sociedad española, diputado constituyente, primer líder del PSDG en Galicia, responsable de la modernización de A Coruña, de la que fue regidor durante 23 años, embajador de España ante la Santa Sede y ahora es una de las voces más referenciales para entender o para leer los diferentes procesos que vive España en la actualidad, con el auge de los nacionalismos, la atomización de la sociedad, la desafección de la ciudadanía ante las autoridades y las instituciones sociales. Francisco, muchas gracias por recibirnos. Nada, encantado. Además, tanto a nivel personal, yo diría incluso familiar, ¿verdad? Es una satisfacción estar con ustedes porque mis raíces son claramente orensanas. Toda la familia de mi padre es una familia orensana de muchas generaciones, que por motivos profesionales mi padre vino destinado a La Coruña y, como sucede casi siempre, se casó con una, en este caso, betanceira, ¿verdad? Y ya a partir de ahí quedamos afincados en La Coruña. Pero para mí siempre es una gran satisfacción y además hacerlo con La Región. El año pasado tuve ya la oportunidad de intervenir en el Foro de La Región hablando de Roma, también una conferencia histórica como la que voy a dar esta vez el próximo jueves. Ahora toca la Segunda Guerra Mundial. Sí, que es un tema inacabable, es un tema inacabable, que decir, la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia voy a hacer referencia a que posiblemente no haya ningún acontecimiento en la historia de la humanidad del que se hayan escrito tantos miles y miles de libros en todas las lenguas, películas, documentales. Es decir, la Guerra Mundial es un tema que a todo el mundo le interesa y además tiene muchas vertientes, ¿verdad? Aparte de las puramente históricas, pues tiene vertientes hasta literarias, vertientes biográficas, etcétera, ¿no? Y yo voy a centrarme, no soy historiador, ni siquiera soy divulgador, es decir, yo me limito simplemente a ser un lector incansable, ¿verdad?, de cuestiones históricas, que siempre me ha gustado mucho, pero en todo caso, pues, de investigar o de intentar conocer en profundidad algunos aspectos históricos que me llaman la atención, y uno de ellos es precisamente en la Segunda Guerra Mundial, pues lo que es el papel y la presencia de Galicia. Porque seguramente no hay acontecimientos tampoco en el mundo en el que no participen gallegos, ¿no? Que se dice que están en todos los sitios, ¿no? Sí, hombre, había un rock que decía que hay un gallego en la luna, ¿no? O sea que con eso ya está todo dicho. Y efectivamente ha habido gallegos que además han tenido y han jugado papeles importantes en el desarrollo de la guerra. Primero, hay un papel global, que es el de la propia Galicia en una España neutral, pero que por nuestra ubicación geográfica hace que Galicia sea teatro de operaciones en combates importantes, sobre todo combates aéreos y combates de submarinos dentro de lo que se llamó la Batalla del Atlántico, el dominio de las rutas del Atlántico, sobre todo en el deseo alemán o el deseo inglés de bloquear a Alemania, por un lado, y por otro lado el deseo alemán de interrumpir las comunicaciones de suministros entre Estados Unidos e Inglaterra. Y entonces, tanto Canarias como Galicia son dos puntos de España donde hay muchísimos acontecimientos, batallas aéreas, batallas de submarinos, etcétera, etcétera. Y después hay presencia de españoles en campos muy diversos. Hay españoles que combaten, hay españoles que mueren heroicamente, luchando, pues, en unos casos con Estados Unidos y en otros, sobre todo republicanos exiliados, con los ejércitos franceses. Y evidentemente ahí hay gallegos, ¿verdad? Y después, por razones singulares, hay algunos gallegos muy individualizados que participan en una de las batallas más apasionantes de cualquier guerra, que es la batalla del espionaje. Entonces hay gallega, en este caso, gallega y gallego,
que intervienen en cuestiones de espionaje. Y también voy a hacer referencia a un ilustre orensano, colega de ustedes, como es Augusto Asía, un maestro de periodistas, Felipe Fernández Armesto, un orensano de la Mezquita, que también fue importante, sobre todo en la política de contrarrestar la propaganda nazi en España, con las crónicas que él enviaba desde Londres. Tenemos hoy una gran ventaja. Hay una pléyade de jóvenes historiadores, sobre todo jóvenes que han hecho sus tesis doctorales o han hecho másteres de investigación histórica en aspectos puntuales y concretos, los submarinos, las batallas aéreas, etc. Gallegos que han aportado toda una serie de datos, y después otros gallegos o no gallegos, autores que han escrito novelas de ficción sobre personajes vinculados a estos acontecimientos. Es decir, hoy cualquier lector interesado dispone en cualquier librería de muchísimos libros, muchísimos volúmenes que le permiten conocer pues, el alcance de la guerra submarina, el alcance de las batallas aéreas, personajes importantes que intervinieron, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso es de resaltar instituciones como el caso del Instituto de Estudios Vigueses, que ha hecho un trabajo magnífico para profundizar en el papel de Vigo durante la Segunda Guerra Mundial, o la Asociación Cultural Histórica Coruñesa, los Royal Green Jackets, los cuales también han hecho una labor incluso de proyección internacional, y aprovechando además el mecenazgo de la editorial Arenas, la librería Arenas, que ha publicado múltiples libros sobre algunos de los personajes de los que yo hablaré en mi conferencia. Porque a usted le interesa también visualizar, ¿no?, cómo el papel de las personas puede también cambiar la historia, ¿no?, el desarrollo de los acontecimientos al final. Sí, además, normalmente detrás de cada persona hay una biografía interesante. Es decir, el único español presente en el desembarco de Normandía, que fallece además en las arenas de la playa Omaha, es un veterano de la guerra civil, que ha luchado en la batalla de Brunete. Es decir, bueno, pues siempre hay detrás una historia, ¿verdad? Y después siempre hay unas consecuencias, unas secuelas que hay que saber, las más de las veces, aprovechar para interpretarlas o para ponerlas de ejemplo, como es en este caso, ver el respeto que los Estados Unidos tiene hacia las personas que dan su vida en la defensa de sus compromisos internacionales, es decir, en defensa de la bandera, que luchan como soldados y mueren por ella, ¿no? Yo creo que eso siempre es interesante. Lo importante es saber hacerlo o intentar hacerlo de una manera amena. En mi caso es fácil porque yo no soy un historiador. Es decir, cualquiera de estos historiadores a los que hacía referencia pues pueden dar una conferencia con mucha más precisión y mucho más rigor que yo. Al final, yo más que una conferencia lo que haré será dar una charla y presentar una serie de cuestiones que vinculan a Galicia con esa confrontación. No solo personajes, también hablaré un poco, bueno, pues de algunas cuestiones relativas a la fuga de los criminales nazis, la presencia de los submarinos, etcétera. No, y tocaré tangencialmente, muy tangencialmente, el tema del Wolfram, que también es un tema importante, pero que yo no lo conozco bien, no lo conozco en profundidad, pero que sí ha dado lugar a muchos trabajos y a muchos estudios, incluso a una película, muy buena, por cierto, muy buena, y que convirtió toda la zona de Santa Comba y de Carballo durante una serie de años en una especie de oeste con fiebre de oro. Todavía quedan muchos vestigios de pozos abiertos, etcétera, sí, etcétera. Y en Orense también hay, ¿no? La guerra del wolframio. Bueno, es un tema, yo creo que en ese sentido interesante, sobre todo porque hay mucha gente que le gusta todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, porque realmente es un episodio apasionante. La secuela, en mi opinión, la secuela más importante de la Segunda Guerra Mundial no es el aspecto geoestratégico de la división del mundo en dos bloques, es el conocimiento del horror del Holocausto. Cuando el mundo... ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Conoce la realidad de los campos de exterminio,
cuando el mundo conoce lo que una ideología aberrante como es la nacionalsocialista puede plantear en orden a criterios racistas, el mundo sufre una gran conmoción. Aunque no es una cuestión de la charla que voy a dar, a mí toda mi vida me impresionó muchísimo la frase de un autor que para mi generación fue de alguna manera una persona que contribuyó mucho a la formación de los jóvenes de aquella época, que era Albert Camus, el premio Nobel francés. Cuando recibe el discurso del Nobel, el Nobel en Estocolmo, Camus dice: todas las generaciones en la historia de la humanidad han tenido siempre la ilusión de poder cambiar el mundo, la mía únicamente la de intentar conservar y mantener el mundo. Es decir, es la realidad de lo que representó el conocimiento, y el mundo ya no fue igual. Desde Auschwitz el mundo ya no es igual. Es decir, yo recuerdo, yo estaba de embajador cuando Benito XVI visita Auschwitz y dice: es lícito preguntarse dónde estaba Dios en este momento, ¿verdad? Es decir, yo conozco los campos de concentración, los campos de exterminio, porque hay distintos campos, ¿no? Y desde luego eso es la secuela más, yo creo que más importante de lo que produjo la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso sería motivo de otra charla para que la región me invite. Eso será en 2020. Y volviendo a 2019, da la sensación de que la Segunda Guerra Mundial está más de actualidad que nunca, al margen de la efeméride de los 80 años de su arranque, por cómo las viejas heridas que se cicatrizaron ahora parece que pueden o están volviendo a sangrar a través del auge, ¿no?, de los populismos, los nacionalismos llevados al extremo. Sí, es una buena pregunta. Mire usted, lo que hay hoy en día, yo creo, es un gran desconocimiento de la historia por parte de nuestros dirigentes políticos. Los dirigentes políticos hoy, no solo de España, en general, de lo que es Europa, miran más el mañana electoral, ¿verdad?, que el pasado trascendental, Y entonces, por ejemplo, toda esta corriente antieuropeísta, que es un desconocimiento de la historia brutal, ¿verdad?, es no darse cuenta de que volvemos a estar otra vez volviendo a reabrir las causas, los motivos y los orígenes que determinaron, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea surge para acabar de una vez por todas... Para cerrar esas heridas. No, y sobre todo para acabar con la guerra entre los franceses y los alemanes. Es decir, si usted coge la historia de Europa los 300 últimos años, cada 40 años los franceses y los alemanes entraban en guerra y los ingleses azuzaban porque les interesaba que no hubiera un país dominante en el continente europeo, ¿verdad? Entonces, para eso surge la Unión Europea. Cuando De Gaulle y Adenauer se dan la mano, realmente se dieron un abrazo, y en Colonia De Gaulle pronuncia aquel discurso en alemán a sus hermanos alemanes. Bueno, se está sellando la historia de los 200 últimos años. Es la construcción de la Unión Europea, es uno de los motivos. Hoy en día, evidentemente, hay otras vertientes económicas, sobre todo, para afrontar un mundo globalizado que no puede afrontar ni siquiera Alemania, el país más potente económicamente, solo, frente a lo que es este mundo emergente de China, de la India, de Brasil, etc. Y después, en segundo lugar, sobre todo, está practicándose frívolamente pues un discurso de maldad. Yo llamo discurso de maldad ese discurso que busca siempre excluir, singularizar a la persona, pues por la religión, por la raza, por el origen, etcétera, etcétera, que viene determinado, bueno, pues por la reacción frente a la emigración, una emigración descontrolada, etcétera, etcétera, y que determina que sobre todo en países del este de Europa haya hoy un discurso preocupante, que se está expandiendo hacia el occidente, caso de Francia, caso de Italia, y ya incluso hay voces en España, ¿verdad? Bueno, entonces claro, eso quiere decir que algo está fallando, pero algo está fallando en el campo de la democracia, de no saber dar respuesta a los problemas de la sociedad, o de, sobre todo, estar olvidando cuáles son las bases de esa democracia. Es decir, a mí lo que me desespera en estos momentos es precisamente ese desprecio a la historia, por un lado,
y en segundo lugar esa deriva ideológica de olvidarse que los partidos políticos sobre todo representan ideas, representan alternativas, modelos de convivencia, modelos de sociedad, y eso se está olvidando por un oportunismo coyuntural que la mejor prueba de ello es la de España, un país bloqueado electoralmente con 4 elecciones en 4 años, lo cual es inconcebible totalmente, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas a veces pueden convertirse en jugar con fuego, nunca sabes después las derivas que puedan tomar, eso es preocupante. ¿Pero le duele más España, el PSOE, o son dos dolores que son reflejo? Hombre, mi preocupación siempre... Me refiero que son un reflejo un poco la deriva. Mi preocupación es España, entendiendo como España no ese sentido de la patria del territorio, sino la patria de las personas, ¿no? Y yo me siento identificado con ese proyecto histórico que los españoles generacionalmente hemos construido a lo largo de los siglos, plenamente identificado. A mí me duele que el Partido Socialista Obrero Español, quienes hoy lo dirigen, que con maldad yo digo quienes hoy lo ocupan con K, ¿verdad?, bueno, pues hayan roto con lo que es la trayectoria histórica de este partido. Es lo que podríamos considerar una deriva ideológica, que les lleva a buscar el acuerdo, la alianza y la complicidad con lo que decía yo antes, con ideologías que representan un modelo totalmente distinto, diferente de la sociedad que el socialismo democrático quiere construir, que es el nacionalismo. Es decir, si hay algo opuesto al socialismo democrático es el nacionalismo. El nacionalismo es una visión excluyente, localista, una visión identitaria y una división de las personas por sus orígenes o por sus señas de identidad. Lo más contrario a esa visión internacional de solidaridad que representa el socialismo democrático. Y por otro lado, ese afán de romper puentes con otras ideologías que sí, con diferencias, confluyen en un modelo de sociedad que es el que se construyó en Europa después de la Guerra Mundial que hablábamos antes. Es la sociedad del bienestar. ¿Quién nos construye en la sociedad del bienestar? Los socialdemócratas, pero también la construyen los demócratas cristianos, y los liberales, y los conservadores. Y o al menos no atentan contra ella. Claro, no es que no atenten, se establecen unas bases comunes a partir de la Guerra Mundial. Unas bases comunes en que la izquierda admite, por ejemplo, el principio de propiedad, y la izquierda admite un principio de orden y de autoridad que hasta entonces, con aquella visión revolucionaria que había antes de la Guerra Mundial, no tenía la izquierda. La izquierda quería hacer la revolución. Bueno, pues la izquierda admite el concepto de orden institucional, y admite el principio de autoridad. Pero la derecha admite el principio de la solidaridad, y admite el principio de la igualdad, y admite un sistema fiscal progresivo que permite entonces generar fondos para ayudar a los más desfavorecidos. Hay un encuentro entre derecha e izquierda, y eso se convierte en la sociedad de bienestar, en la seguridad social, por poner un ejemplo, o en el acceso a la educación, que es lo que construye la Europa que hoy conocemos. ¿Qué es lo que hace el PSOE de Felipe González, aquel gobierno del año 1982, como primera medida? Universaliza el acceso a la sanidad, universaliza el acceso a la educación, establece un sistema de protección a cualquier persona, sea cual sea su situación, por pensiones, por paro, etcétera, etcétera. Es decir, homologa en España el modelo del resto de Europa. Eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo que se traduce en calidad de vida para la gente, y sobre todo se traduce en la protección para el más desfavorecido. Y esto el Partido Socialista actual lo ha perdido, porque aparte de eso ha abandonado esas banderas, ha levantado otras nuevas muy coyunturales, muy fruto de la presión del momento. No el compromiso ecológico con el medio ambiente, sino banderas fundamentalistas desde el punto de vista ecológico, que es una cosa muy distinta. La ruptura de un modelo de igualdad en un discurso de género que comete un exceso de origen, que es el de dividir a las personas por su género, no por su origen o por sus condiciones de vida. No es hombre o mujer. Es decir, todos tenemos una capacidad igual.
Pero A mí hay un ejemplo que me encanta siempre poner. Hace 2 o 3 meses en el ejército se ha nombrado la primera mujer general. Eso sí que es un acontecimiento histórico. Eso sí que es un acontecimiento histórico. Una mujer general del ejército español. Cuando a esta general le preguntan si su condición de mujer, etc., ella ataja rápidamente la pregunta y dice, no, mire usted, yo soy general por mis méritos, por mi carrera profesional, por mis conocimientos y porque he merecido esta plaza. Efectivamente, ese es el discurso, lo cual conlleva que nunca más se ha vuelto a hablar de ella, ¿verdad?, con todo este sistema que tenemos hoy de propaganda. Pero bueno, eso es lo que yo discrepo del modelo socialista, del modelo actual, no del modelo socialista. Esa deriva ideológica que le lleva a una connivencia con el nacionalismo. Un nacionalismo, y con esto termino, que si usted me permite indicarle, en estos momentos ya en Cataluña se manifiesta tal como es, ¿verdad? Se manifiesta tal como es. El nacionalismo busca siempre, por un lado, la mentira y por otro lado, el miedo. Pero en Cataluña hoy ya se manifiesta conjuntando ambos conceptos. El concepto de la mentira, una deformación manifestada en la utilización de los medios de comunicación pública y en la instrumentalización de la educación, que se da una mentira y una falsedad sobre la verdad histórica tremenda, y después ya la utilización del miedo, la exclusión del diferente, la exclusión del diferente. Yo sé que a veces se dice, oh, eso es una exageración. No, no es una exageración, porque refleja algo importante en el campo del nacionalismo, que es la imagen de la emotividad, la imagen de la emotividad. ¿Qué diferencia hay entre los desfiles de antorchas de los independentistas catalanes con los desfiles de antorchas del Berlín del 33? Ninguno. ¿Qué diferencia hay entre las marchas que hicieron sobre Barcelona hace 3 años o 4 años con las camisas negras de Mussolini desde Milán, desde Turín, desde Génova, desde Nápoles, avanzando sobre Roma, la marcha de Roma? Es lo mismo, es que es lo mismo. Y parece mentira que esto no se ponga en evidencia porque es la trama de la historia. Esta es la verdadera trama de la historia. Las consecuencias después, ya como me decía usted en una pregunta anterior, las consecuencias después ya sabemos cuáles son. Pero a veces no parece que está intentando combatir eso con un nacionalismo español. No, el nacionalismo español es tan rechazable como podría ser... ¿Existe un nacionalismo español? Sí, sí, claro que sí. Aquellos que intentan irrogarse en exclusividad la idea de España, el concepto de patria, el patrimonio de la bandera, esos son valores comunes para todos. Es más, yo defiendo un patriotismo de izquierdas, que es fundamental en este país, porque es el que contrarrestó pues, la intransigencia y el integrismo que durante tantos años dominó la sociedad española, la monarquía absoluta, o el papel de la Inquisición y de la Iglesia con el monopolio de la educación, ¿verdad? Que es el patriotismo de los liberales, que es el patriotismo de la institución libre de enseñanza, que es el patriotismo de los republicanos. Es decir, ¿quién va a negar el concepto de patriota de Manuel Azaña, que era un auténtico patriota? Porque la idea de esta gente, como dije antes, no es tanto esa idea del territorio, es la idea de las personas que viven en los territorios. Eso es lo fundamental, eso es el fin de la política. Hoy el debate intelectual ha fallado mucho. Mire usted, hace pocos días hubo unas jornadas en La Toja, y a mí me llamó la atención, bueno, no a mí, a todo el mundo, a mucha gente le llamó la atención, y además le hizo gracia sin darnos cuenta todos que tenía mucho más calado la frase de Felipe González cuando le dice a Mariano Rajoy, mira Mariano, comparados con los de ahora, tú y yo somos Churchill. Pues efectivamente, es decir, yo pertenezco a un partido socialista que, mire usted, durante varios años está enzarzado en debates ideológicos para fijar con claridad el modelo de sociedad que queríamos de una profundidad tremenda. Debatimos si el marxismo seguía siendo la única fuente de interpretación o renunciábamos a ella. Un debate que le cuesta a la Secretaría General Felipe González, no se olvide de eso. Debatimos cuál es el papel de la relación partido-sindicato, si seguimos teniendo con la UGT unos vínculos como las Trade Union británicas con el Partido Laborista, y eso motiva 2 huelgas generales impulsadas por Nicolás Redondo y por
y por la UGT. Debatimos cuáles son los vínculos entre el partido y el gobierno cuando el voto popular te lleva a gobernar. Y eso lleva a una división tremenda entre guerristas y renovadores, ¿verdad? Es decir, eso ha desaparecido. Es decir, Felipe González hacía comités federales que duraban 2 y 3 días. Hoy duran una hora. Es que no tiene nada que ver. Yo no me identifico ni me veo representado, no ya ideológicamente, sino en cuanto a su vida orgánica, su propia estructura, por esto que hoy ocupa unas siglas históricas cargadas de aciertos y cargadas de errores, ¿verdad? Porque un partido como el PSOE, que ha tenido tanta importancia en la historia de España, tiene capítulos de grandes errores y de grandes responsabilidades, sobre todo en materia de la guerra civil. ¿Pero es exclusiva del Partido Socialista o los partidos políticos se están convirtiendo en algo muy diferente a lo que fueron en su momento? Sí, posiblemente, sí. Al final es un reflejo de política-sociedad, ¿no? Sí, pero no solo de España, en general, ¿no? Digo, no, en España, otros partidos. No, en España y en general en todo el conjunto de la sociedad. Mire usted, hemos tenido un debate, esto no es una idea original mía, pero un debate recientemente de los 5 candidatos. No que nadie tenga la menor duda que Podemos ideológicamente está en las antípodas de mi pensamiento. Pero de los 5 candidatos, Pablo Iglesias es el único que, en definitiva, es profesor agregado de universidad. Los otros 4 candidatos son liberados de sus propios partidos. Su origen es la burocracia del partido y su futuro es la propia burocracia del partido. No tienen ninguna experiencia profesional, ni empresarial, ni comercial, ni laboral de ningún tipo, lo cual ni tienen nada que les permita lo que llaman puerta giratoria, porque la puerta giratoria no es pasar a un consejo de administración, la puerta giratoria es desde la política volver con normalidad a la sociedad. Yo cuando dejé de ser embajador volví a la inspección de trabajo, que era mi profesión de inicio, y trabajé 2 años como inspector de trabajo. Entonces fíjese usted lo que eso indica de lo que ha representado el cambio en lo que es las estructuras de la política, una profesionalización de la misma, ¿verdad? Una profesionalización de la misma hasta ese punto o hasta esos excesos. Pero al final el desprestigio que está viviendo la política en España también es una pescadilla que se muerde la cola, porque ahora llegará el momento en que no habrá determinada gente no va a querer meterse en política, teniendo en cuenta el deterioro que sufre. No solamente el deterioro, es decir, hoy evidentemente la sociedad es hipócrita a la hora también de valorar la política, es decir, dicho de una manera al margen de lo que es el ejercicio de la política actual, pues mire usted, el político de hoy, tal como lo veo yo, primero está muy mal pagado, en segundo lugar está sometido a una serie de leyes de control, pero de leyes de incompatibilidad, tanto en el ejercicio de la política como cuando deja la profesión política, que cercena el acceso a la política de mucha gente, y después, evidentemente, no es precisamente atractiva desde el punto de vista social o de imagen la condición de político. Mientras que esto no se resuelva, pues no tendrá sentido, ¿verdad? No tendrá sentido que los mejores vayan a la política. Pero cuando digo los mejores, y lo hilvano y lo conecto con lo que anteriormente hablaba del debate, no me refiero a que a la política tengan que ir licenciados en Harvard o personas con máster en Cambridge, ¿verdad? Al contrario, a la política tiene que ir gente que acredite en un país con más de 40 años de democracia una experiencia y una trayectoria política e institucional. Uno no va a las instituciones a aprender, uno va a las instituciones a servir y a gestionar. Y en segundo lugar, que acredite pues una representatividad social, quiere decir, un gran ministro del Interior fue José Luis Corcuera, que era un obrero electricista, a ver si nos entendemos, pero un obrero electricista de Altos Hornos de Vizcaya, que había durante muchos años negociado convenios colectivos y que había organizado y dirigido huelgas profesionales y políticas de gran magnitud, ¿verdad? Es decir, no es que uno tenga que ser abogado del Estado para ser político.
palpar la realidad, claro. entiendo, ¿no? Que entonces esto falta, ¿no? Esto también falta hoy, porque hoy a la política se accede desde dentro de la propia política. Porque ahora mismo los candidatos, por ejemplo, del debate, terminando con el tema del debate, quizás ni quieren ni pueden. No, y son candidatos... no podrían tampoco tener un gran debate sobre las ideas socioeconómicas. Claro, y prueba de ello es que no lo han tenido, y prueba de ello es que no lo han tenido. Que dicen, hoy el político tiene que marcar siempre, marcar siempre el rumbo. No es el político no tiene que estar callado hasta que conozca la última encuesta, haya oído la última tertulia o haya leído el último editorial. Ese es un mal político, porque carece de un proyecto propio, ¿verdad? El político tiene que tener iniciativa, aun a riesgo de equivocarse. El político incluso tiene que provocar, aún tiene que provocar. Perdón. Pero fíjese usted, el reflejo de ello es que hay un debate en el que apenas se habla de economía. Por ignorancia de los concurrentes, de los candidatos, en gran medida sí, yo estoy convencido. Pero en segundo lugar, porque no es interesante electoralmente. Porque, como en otros aspectos, políticamente no es correcto. Porque hay el riesgo de poder decir algo que no agrade al conjunto de los ciudadanos. Y por lo tanto se le hurta a la ciudadanía cuál es, en primer lugar, la visión y el análisis del presente, marcado por una grave crisis económica por quienes quieren dirigir el gobierno, pero en segundo lugar, lo más importante, qué medidas van a tomar para afrontarlo. Pero eso no se dice. Entonces, en un país que ha prorrogado 2 presupuestos, por lo tanto, no ha podido cambiar la política fiscal, por lo tanto, no ha podido ajustar las medidas para afrontar el problema de las pensiones o el problema de los costes sanitarios o el problema de las becas educativas. Un país que tiene una deuda igual a su Producto Interior Bruto, para que lo entiendan las personas que nos están escuchando. Toda la riqueza que producimos en un año es la deuda que tenemos. Un país que sigue teniendo un déficit público de los más altos de Europa. Quiere decir que gastamos más de lo que ingresamos. Y un país, por lo tanto, que tenía que estar haciendo una política económica para solucionar estos problemas y sobre todo para afrontar algo que todo el mundo está diciendo, no hay que ser un premio Nobel de Economía, que va a suceder, que va a venir una crisis económica. ¿Por qué? Pues mire usted, por el Brexit, mire usted, porque Alemania por primera vez en 40 años está desacelerizada, porque China y Estados Unidos están en una guerra comercial, porque Trump ha puesto unos aranceles, oiga, ha grabado el vino blanco gallego, que decir, hay un problema de exportación de nuestro vino del Ribeiro, dicho de otra manera. Bueno, pues ante eso nadie habla de eso. O sea, nuestros aspirantes a presidentes de gobierno no hablan de eso. Y los programas electorales tampoco hablan de eso. Si eso lo unimos al desconcierto que tiene gran parte de la sociedad ante la falta de respuesta del Estado al problema de insurrección generalizada que se está dando en Cataluña y además ante la manifiesta voluntad de romper la unidad de España que tienen los independentistas catalanes, pues miren ustedes, es lógico y es normal de que haya por un lado un nivel de descontento muy grande y por otro lado que vayan surgiendo nuevas opciones que intenten dar respuesta a ello, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque quienes estaban obligados a hacerlo no lo hacen. Eso es el problema que tiene hoy la política española, en mi opinión. Yo doy una opinión, como usted comprenderá, que puede estar acertada o equivocada, pero tiene un valor, que la doy sin buscar nada, sin interés ni partidario ni electoral. Yo no lo digo para ganar votos en las elecciones, ni lo digo porque me interese que el partido A o el partido B gane esas elecciones. Lo digo como una reflexión nacida de la experiencia. Y lo hago con una reflexión, que esto es importante, compartida, porque no es solamente mía, es de otros muchos, incluso de otros muchos socialistas, que en estos momentos, bueno, pues están desconcertados unos y otros están abiertamente críticos con la postura que ha tomado la actual dirección del Partido Socialista, sobre todo la postura de deslegitimar su propio pasado, porque muchas de las medidas que toma el gobierno de Sánchez precisamente son
contrarias a todo lo que hizo en su momento los gobiernos de Felipe González, las posiciones que tuvo el PSOE en la transición. El PSOE buscó la reconciliación nacional, junto a la derecha, junto a los franquistas, buscó superar las divisiones del pasado. El PSOE de ahora no solamente implanta la memoria histórica, sino que le da una interpretación revanchista, de nuevo enfrentamiento entre los ciudadanos. El PSOE defendió claramente una constitución autonómica que buscaba, bueno, dar respuesta a las singularidades que componen España, pero en ningún caso abrir las puertas a una posibilidad de reforma constitucional que marcara división entre los territorios o las autonomías españolas, por lo tanto diferencias entre los españoles, o en todo lo caso un pacto con esas fuerzas. Y hoy se está haciendo lo contrario. Quiere decir, y se ha olvidado, bueno, pues esas señas de identidad ideológicas a las que yo refería, de la igualdad, porque al final, como le diría yo, en política hay dogmas también. Es decir, hay dogmas. Si yo digo que soy socialdemócrata, quiere decir es que yo priorizo la solidaridad sobre otros valores. Si yo digo que soy socialdemócrata, quiere decir que priorizo la igualdad sobre otros valores. Si yo digo que soy conservador, quiere decir que priorizo el derecho de iniciativa individual sobre conceptos propios del Estado, que priorizo lo privado sobre lo público. Si no, de lo contrario, pues lo que hay es este vacío, ¿no?, que hoy se produce. Y en el marco del capitalismo liberal en el que estamos instalados, la crisis de la socialdemocracia que se vive en Europa, en los grandes países desde los años 90, bueno, sobre todo ya en el siglo XXI, ha sido quizás la que le ha ido dando espacio a los partidos, pues, como, bueno, Frente Nacional, Salvini, Vox. Yo creo que haya sido más la crisis del comunismo, más de la socialdemocracia. Yo creo que las fórmulas de extrema derecha se nutren en gran medida, incluso geográficamente, si usted mira los mapas electorales franceses, italianos y tal, de lugares donde predominaba el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque se produce una gran crisis económica en la cual hay sectores de la población que se quedan sin referentes y buscan ese referente. Y se lo da la extrema derecha, que sustituye a lo que representaba el Partido Comunista. La socialdemocracia muere del éxito. Quiere decir, llega un momento en que no se da cuenta que no puede complacerse únicamente en el estado de bienestar, sino que tiene que ver cómo se mantiene esa sociedad de bienestar. Y eso es la reflexión ideológica que ha faltado, que ya se ha empezado a dar en Suecia, en Noruega, en determinados... el partido alemán, aunque está en un mal momento, hay sectores como el de Óscar Lafontaine y tal, que ya están reflexionando sobre eso. Quiere decir, hoy hay que afrontar un modelo de Estado nuevo. Eso es lo que la socialdemocracia no ha sido capaz de hacer. Es decir, hoy, pues mire usted, esto nos llevaría a una entrevista larguísima, ¿no?, pero por darle algún apunte. Hoy tenemos que entender que en este mundo globalizado hay poderes empresariales superiores al propio Estado, a los cuales incluso les molesta el Estado, y que intentan sustituir lo que representa el Estado como elemento equilibrador de libertades y garante de las democracias por intereses estrictamente económicos. Y esto se ve mucho en su campo de las comunicaciones. Hoy hay quien quiere monopolizar la información y la comunicación. ¿Cómo? A través de las nuevas tecnologías, de los teléfonos, etcétera, etcétera, por ponerle usted un ejemplo. Hay un discurso que a mí siempre me impresionó mucho de un presidente vinculado a la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Eisenhower fue el general que dirigió la batalla, las fuerzas aliadas en Europa y derrotó a Hitler. Fue presidente de Estados Unidos 8 años. En aquella lucha de los generales americanos a ver quién era presidente, ganó él, porque Patton quería ser presidente, MacArthur quería ser presidente, bueno, fue Eisenhower. Pero Eisenhower, cuando se retira, ya muy viejo, militar victorioso, alerta a la sociedad americana de la amenaza y del peligro del holding de los industriales y fabricantes de armas, que dice que pueden, por sus intereses económicos, llevar al país a una nueva guerra. A una nueva guerra. Es decir,
Eisenhower hace muchos años, en el año 58, ya anuncia o alerta de alguna manera de algo que está sucediendo hoy. Hoy hay foros de encuentro en el cual no sé por qué van 2 o 3 políticos, porque son foros de encuentro de poderes económicos que controlan, monopolizan y dirigen pues la política energética, la política de comunicaciones, que tienen intereses propios, que son capaces de intervenir y de incidir en la vida de los países. Y esto es lo que las democracias y sobre todo las ideologías tienen que analizar y afrontar y contrarrestar. Esto es una parte del capítulo que le falta, que hoy la socialdemocracia tiene que desarrollar. Porque siguiendo esa línea temporal, ahora se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, que se decía pues que el fin de la historia, Fukuyama, ¿no? Que ya el triunfo absoluto de la democracia liberal. Pero claro, es que ahora 20 años, o sea, 30 años después se está volviendo a poner todo en entredicho, hablando a través de las políticas identitarias, como no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, hay una involución a nivel global a la que llegamos a las elecciones de este domingo. Sí, yo coincido con usted. Yo estuve hace menos de un mes, estuve en Rusia, ¿verdad? Y entonces me llamó la atención cómo, desde luego, tienen el mejor político a nivel internacional que hay hoy, que es Putin, ¿no? El que tiene más claro la historia, por lo menos, ¿no? Yo creo que es el más inteligente, es el único que tiene una visión global de los intereses de Rusia, que por otro lado son los mismos intereses siempre, ¿no? Dominar las salidas al mar y rodearse de un cinturón que no le genere problema, ¿no? Y Putin eso lo tiene muy claro. Pero me llamó la atención de qué manera están recuperando el discurso patriótico. Y cuando digo que recuperan el discurso patriótico, es que ellos no hacen separación, ni diferencia, ni contradicción entre el zarismo y el comunismo. Entre el último zar, que lo hacen santo, y entre Stalin, que, hombre, no le echan el botafumeiro, pero lo dejan ahí colocado. Es una cosa curiosa cómo vuelve a resurgir ese discurso patriótico. ¿Por qué? Porque la globalización no ofrece ideales. Es el refugio. No ofrece ideales. Y entonces las sociedades, las gentes, sobre todo los más jóvenes, tienen que tener un ideal, un referente que les ilusione, que les determine un motivo de lucha, un motivo de cambio en el mundo que heredan de sus propios padres, ¿no? Y entonces hay este momento de cierto desconcierto, rifirrafe, etcétera, etcétera, donde entonces quien ahí se desenvuelve como pez en el agua son los demagogos y los populistas, sin duda alguna. ¿Qué? Y los nacionalismos. Y los nacionalismos, los primeros de ellos, ¿no? Porque claro, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, voy a hablar en la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que los nacionalismos son los que ocasionan la Segunda Guerra Mundial, es decir, la causa y origen de la Segunda Guerra Mundial son los nacionalismos, llevados al máximo exceso, Pero bueno, hoy el debate histórico está muy lastrado. ¿Se quiere imponer una visión de la historia? No, mire usted, la historia tiene una gran ventaja, es la que es. O sea, decir, pero se puede ver desde distintas prismas, ¿no? Y después se puede interpretar. Y después la historia, al final, los acontecimientos históricos necesitan temporalidad. Hay que ver las consecuencias de los mismos, si han sido beneficiosos o perjudiciales para las propias sociedades, ¿no? Hoy la historia moderna ya no es una relación de batallas. La historia moderna son los cambios sociales y económicos que tiene una sociedad en el Imperio Romano, ¿verdad? O cuando viene la Horda de Oro de los mongoles, lo que eso representa. Y por lo tanto necesita tiempo para medirla y para ver si es positiva o no es positiva. Hoy lo que hay es cierto sectarismo ideológico en la idea de intentar controlar el relato histórico. Yo a eso lo llamo presentismo, que es algo rechazable y denunciable, es decir, de acuerdo con los intereses del presente, intereses partidarios, intereses ideológicos, interpretar el pasado. Eso no vale. El pasado hay que interpretarlo de acuerdo con lo que sucedió en aquel momento, conforme a los valores que imperaban en aquel momento. Si no, no tendría sentido, ¿verdad?
Y entonces ese presentismo, por ejemplo, en el caso de España, es el que está sometiendo a una revisión histórica la transición democrática, o el que está sometiendo a una revisión histórica la guerra civil o la república. Es decir, dejemos que sean los historiadores los que nos informen y en todo caso debatan entre ellos. Yo el otro día tuve un acto en La Coruña público que hicimos los diputados constituyentes y yo dije que la guerra civil a las bibliotecas, que sean los historiadores, no la interpretemos ahora, lo que, sobre todo desde intereses del presente, ¿verdad? En cualquier caso, intereses irresponsables, porque malo es reabrir heridas, Pero ¿hasta qué punto es reabrir heridas o reparar ciertas cosas? ¿Dónde está ese equilibrio? Precisamente la transición lo que busca también es reparar, quiere decir, hasta entonces en España el franquismo, uno de los grandes, no ya errores, uno de los grandes males del franquismo fue que mantuvo la división entre vencedores y vencidos. Los vencidos lo fueron hasta que murió Franco en la cama. Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos, reparar esa injusticia. Repararla en la medida de reponer, primero, la verdad en su justo lugar. Es decir, no hubo generales, por ponerle usted un ejemplo, juzgados porque se rebelaron, todo lo contrario, porque permanecieron leales a las instituciones legales, a la República, por ponerlo un ejemplo. O hubo el homenaje a quienes fueron víctimas y se omitió las otras víctimas. Unos fueron verdugos y otros no lo fueron. Entonces esa reparación es la que se llevó a cabo, que quedó incompleta en la medida de que algo que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo entiende que es una exigencia democrática, es la de las personas que quieran recuperar a sus familias, que quieran recuperar a quienes están en fosas comunes o tirados en las cunetas. Eso es la reparación histórica, claro que sí, porque oiga, mire usted, no quiere decir olvido, todo lo contrario. Nunca se puede y la olvidar. Historia tiene que contribuir a que no haya olvido. ¿Por qué? Porque es la manera de evitar que se vuelvan a repetir los hechos. Si nosotros conocemos lo que pasó, pues, y no lo olvidamos, en ese sentido, pues evitaremos e impediremos que vuelvan a cometerse los excesos. Usted defendió en varias ocasiones la retirada de Franco del Valle de los Caídos, pero con inteligencia. Claro. ¿Qué es lo que le faltó entonces al gobierno? Pues el gobierno utilizó la retirada de Franco como un arma electoral, lo cual es una irresponsabilidad tremenda, y además lo utilizó como un instrumento político para buscar el enfrentamiento con la Iglesia y para, al margen de lo que debía haberse hecho. Quiere decir que es elemental, quiere decir, el gobierno cuenta primero con un servicio de abogacía, de abogados del Estado que pueden establecer las pautas para poder llevar a cabo esa exhumación necesaria, y en segundo lugar tiene los instrumentos de poder suficientes para poder negociar con la familia del general Franco una retirada digna y silenciosa, que es lo que había que hacer, que es lo que habría que haber hecho. Pero no, se hizo justamente todo lo contrario. Y además, fíjese usted, no hace falta que yo lo explique más, se hizo en plena campaña electoral, se quiso utilizar y se ha vuelto en contra, porque ya no es solamente que haya generado un resurgir de sentimientos franquistas en algunas minorías, que las hay, que todavía hay nostálgicos del antiguo régimen o personas por motivos familiares vinculadas a lo que representó la dictadura, sino porque incluso ha provocado el rechazo de otras muchas personas, como es mi caso, ¿entiende? Que hemos militado en el antifranquismo activo en la época de la clandestinidad, al cual nos ha desagradado todo ese proceso político en torno a un capítulo que había que haber llevado dentro de las pautas de prudencia y de buen hacer que debe tener todo gobierno, ¿verdad? Pero bueno, no fue así y yo creo que, bueno, como decía Alfonso Guerra, pues mire usted, tenía una losa de 1.500 kilos encima y ya lo tenía todo el mundo olvidado, porque vamos a andar desenterrando y recuperando todo eso, ¿no? Si el río político en España parecía encaminar de nuevo hacia el bipartidismo, el modelo que usted defiende, parece que los acontecimientos de este 2019, sumando un poco la incipiente crisis económica, Cataluña,
heridas que vuelven a restañar. Parece que ahora la irrupción de Vox, ¿no?, puede acabar como tercera fuerza según las encuestas. No sé si le preocupa a usted. Sí, bueno, lo de Vox se está manejando también como arma electoral para meter miedo. En elecciones se hace todo esto, ¿no? Aparte de eso, yo no veo por qué hay tanta preocupación con Vox y no la hay con Podemos. Es decir, yo es una cosa que no acabo ¿Ponen el mismo nivel a Vox que a Podemos? Sí, es la extrema izquierda y la extrema derecha. No es tanto la extrema izquierda o la extrema derecha, pero bueno. Pero, quiero decir, el caso de Vox es un partido que se declara por lo menos constitucionalista, que algo es algo, ¿verdad? Algo es algo. Sí, pues exactamente, la quiere modificar, pero se declara constitucionalista. Yo, desde luego, estoy a años luz de eso y no defiendo ese modelo, porque además está muy alejado de otra serie de cuestiones, sobre todo en materia de respeto a los derechos de la persona, en materia de la emigración, ciertos tipos de racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero mire usted, yo más que el sistema bipartidista, yo defiendo el sistema mayoritario. Yo soy de los que cree que en política la experiencia nos dice que el sistema, no mejor, pero el que más ha aguantado ha sido el inglés. Y el inglés es un sistema mayoritario. Cada 70.000 ingleses eligen su diputado. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Sea laborista, conservador o sea del Real Club Deportivo de La Coruña. Quiere decir, allí se vota mayoritariamente, que ese es el mejor sistema. Pero la crisis del bipartidismo, aparte de otra serie de consideraciones, como ha dicho usted, la crisis y tal, es que también se lo ganaron a pulso. Quiere decir, aquí estamos olvidando lo que produce el fenómeno de la corrupción. Aquí el español de repente se encuentra ante una situación de corrupción institucional generalizada, que afecta a los partidos. Y los partidos, PP y PSOE, no son capaces de resolver ese problema, que es un problema de financiación en principio, en el cual después aparece el pícaro que se aprovecha de esa financiación ilegal. Y entonces el problema de la corrupción es lo que provoca el desencanto y la búsqueda por parte de la sociedad de otras alternativas en las que por lo menos se presuponga una honestidad. Y el PP y el PSOE la corrupción la utilizan como arma dialéctica de confrontación, tú más que yo, en vez de decir lo que vamos a hacer es arreglar esto de una vez por todas. Con todo, que es algo que tenemos olvidado, incomprensiblemente. Olvidamos la corrupción de Cataluña, que esa ni en el país más bananero del mundo. Quiere decir, la corrupción institucional de la Generalidad de Cataluña, encabezada por el señor Pujol y su familia, y todos sus adláteres, de establecer un 3% como cuota obligada para cualquier tipo de inversión pública en Cataluña, eso no, ni la mafia siciliana, ni en los peores excesos de la política italiana cuando estaba de alguna manera controlado algunos sectores económicos como la recogida de basuras, la limpieza, algunas actuaciones municipales por la propia mafia, no se da ese fenómeno. Eso fue una cosa generalizada. Bueno, pues entonces esa crisis de los partidos también viene en gran medida un poco por eso. ¿Y la solución puede pasar por una gran coalición? Digo, para salir de estos problemas que está citando durante todo esto. La solución la tiene que marcar la magnitud de los problemas. Cuando un país tiene un Estado como España, tiene los problemas que hoy tiene, que por primera vez en décadas está en peligro su continuidad como modelo como un Estado unitario, con el problema catalán y el de los vascos agazapados, Cuando hay una crisis económica tan importante que afecta a sectores de la sociedad y sobre todo cuando hay una crisis institucional de continuidad o no del propio sistema, yo creo que son razones de peso que aconsejan, no por motivos electorales de que no haya posibilidad de formar la mayoría, sino por los problemas del propio Estado, aconsejan una coalición o un gran pacto de Estado. Cualquiera de las dos fórmulas vale, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Es decir, ningún país europeo, pues por los cambios de gobierno cambia su política exterior, ni cambia las bases de su política económica o financiera mejor que económica. Entonces, eso podría aconsejar un acuerdo entre los dos grandes partidos. Que lo vayan a hacer, yo lo veo difícil. El último gran acuerdo fue el del gobierno de Calvo Sotelo y el del Partido Socialista. Después ha habido acuerdos muy puntuales, pero ahí nos equivocamos nosotros también. Es decir, mi generación también se equivocó porque
hubo cuestiones que en determinados momentos no fuimos capaces de pactar o buscamos con la derecha o buscamos la salida fácil de acuerdos puntuales con los nacionalistas que te daban la mayoría. Con todo le diré que yo defendí en el seno de mi partido en aquellos años la política de abstención presupuestaria. Es decir, si gobernaba el PP en minoría o gobernaba el PSOE en minoría, el otro partido que se abstuviera en los presupuestos, que permitiera su aprobación, no que los aprobara, que se abstuviera, de manera de que para negociar esos presupuestos no fueran imprescindibles los votos de los nacionalistas. El toma y daca nacionalista siempre fue el mismo, dar un paso más hacia su meta final, que es la independencia, y eso es lo que ha sido la política española en los últimos 40 años. Cada avance que han tenido es irreversible, no ha tenido marcha atrás, nunca ha tenido marcha atrás. Y cada reivindicación que se les ha concedido ha sido amortizada inmediatamente. Es decir, ya se ha planteado la siguiente reivindicación, jamás se han dado por satisfechos. Lo que pasa es que ahora en los últimos años han acelerado su camino hacia la independencia. Ya no era una independencia a lograr en 2 o 3 generaciones, han dado un salto adelante en la idea de intentar lograrla ahora. Y claro, la ruptura del modelo de convivencia que se llama España es un tema grave, importante, el cual pues habrá que afrontarlo, pues como afrontó Canadá el intento de secesionista de Quebec, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando el Estado los recursos que les daba la Constitución y la propia ley, utilizándolos sin complejo de ningún tipo, y haciendo que en un plazo de 15 años, en Canadá, el Partido Quebecois, el Partido Independentista Francófono, de 90 diputados pasara a 11. A 11, ¿qué decir? ¿Por qué? Porque se contrarrestó la política de comunicación, la política educativa, la política de programas escolares, se contrarrestó todo ese mensaje. Y se le hizo ver con claridad a la gente cuál era la consecuencia de la independencia. Es decir, aquí hasta ahora no se ha hecho un esfuerzo en decirle a los independentistas catalanes, mire, usted no los va a reconocer ni su padre. No es que no vayan a entrar en la Unión Europea, que nunca los van a conseguir, no van a entrar en ningún organismo, ni siquiera en las Naciones Unidas. Van a ser un país residual y marginal, y eso va a tener sus consecuencias económicas, y se van a empobrecer. Es decir, ese discurso también hay que hacerlo y explicarlo, y también hay que decir, oiga, miren, nosotros no vamos a permitir que nos cambien nuestras fronteras, que vamos a tener la frontera con Francia en el Ebro, en Zaragoza, en vez de tenerla donde la tenemos en Figueras, en Cataluña. Pero bueno, pero claro, si vivimos un momento en que el delito penal de lesa traición más grave que hay, que es el de cortar unas fronteras o ocupar un aeropuerto, es impune, no tiene coste alguno, pues mire usted, pues estos seguirán en la calle armando follón. Cataluña impulsó a Rivera, usted compartió actos con Rivera y llegó a decir que era quizás el proyecto político que más con el que más podía tener simpatía. Simpatía precisamente por ese tema de Cataluña. ¿Y de cara al domingo mantiene su apoyo? No le va a votar. Bueno, ya veré lo que voto, pero... Va a votar. Pues fue la primera cuestión que tuve que resolver intelectualmente. ¿Voy a votar o no voy a votar? Voy a votar. Sé lo que no voy a votar y por ahora todavía aún tengo dudas en lo que voy a votar. Dicho, fíjese usted qué respuesta propia de nuestro país. Pero en todo caso, yo con Rivera tenía la simpatía de ver que ocupaba el espacio que había dejado vacío el PSC. Los socialistas catalanes traicionaron la propia causa socialista y traicionaron a su electorado, identificándose con el nacionalismo independentista, el tripartito de Maragall, que es donde se empiezan todos los problemas. Y aquella reforma del estatuto que nadie exigía ni nadie demandaba, que es la fuente de los problemas actuales. El gran responsable es el PCC. Y yo admiré la valentía constitucional de Rivera. ¿Qué pasa? Que Rivera comete un error tremendo, que es el de no establecer un pacto de gobierno, un gobierno de coalición, o por lo menos ofrecérselo al PSOE. Y además es un error de una inteligencia política muy elemental. Ha sufrido una deriva importante. En aquel momento, en la misma noche tenía que haberlo dicho y haberle pasado la pelota a Sánchez. Podía condicionar... Claro, condicionaba todo lo que haría Sánchez. Sería Sánchez el que diría que no. ¿Se da cuenta? Es que es una cosa tan
evidente, y eso ha originado por las consecuencias de estas elecciones. Eso es lo que le reprocho yo a Ciudadanos. Con todo le diré una cosa. Yo soy de los que, como yo creo en las meigas, y creo en la Santa Compañía y en todas esas cosas, yo creo que el centro en España tiene una maldición. Tiene una maldición de origen. Siempre fracasa cualquier opción de centro de ámbito nacional español que se intenta establecer y por lo tanto intenta ser el fiel de la balanza entre la izquierda y la derecha, fracasa. Fracasó UCD, fracasó el CDS de Adolfo Suárez, UPyD. Fracasó la Operación Roca con aquel intento liberal y tal, fracasa ahora Ciudadanos, siempre ha fracasado. Es una desgracia que tenemos y no somos capaces de conseguir que se asiente un centro. Es parte de la historia, ¿no? Ya que hablaba de la historia, ¿no? De ese enfrentamiento la tercera España. que siempre hubo, ¿no? Digo, y el también bastón entre la socialdemocracia y los liberales, ¿no? También. Tercera España, que es una cuestión que ahora estoy leyendo muchísimo. A mí me impactó mucho la lectura de Chávez Nogales, mucho. Es un autor, era el director, compañero de ustedes, director de Ahora, el periódico republicano de Manuel Azaña, y fue un autor desconocido. Y ahora han empezado a aparecer hace unos años varios libros de Chávez Nogales, ¿no? Y es el que refleja la tercera España, que es la que pierde siempre. Las dos Españas machadianas no pueden ocultar la existencia de la España de Ortega, de Marañón, de Azaña, de los republicanos moderados, la España que se exilia, Madariaga, el gran coruñés, la tercera España que siempre sucumbe entre la radicalidad, el sectarismo y el extremismo, ¿verdad?, de las otras dos Españas que la terminan ahogando. Y el centro refleja un poco eso, la incapacidad que tenemos de tener una opción moderada, intermedia, etcétera, etcétera. Pero también a Rivera le faltó inteligencia. ¿Qué? Que a Rivera quizás también le faltó inteligencia para leer. En ese momento, ahí ya, pues ya, yo ya no entro a enjuiciar, pero ahí me decepcionó mucho, y ahí hay el panorama que hay, que tampoco es un panorama para echar cohetes. Desde luego, no es para echar cohetes por los candidatos, pero tampoco por la claridad en la alternativa que ofrecen, ¿eh? Tampoco por la claridad que ofrecen en la alternativa. Para terminar, en Galicia, en el acto del domingo pasado, que lo acompañó Feijóo. Sí, pues eso lo agradecimos mucho. Fue un acto convocado por personas al margen de la actividad política, como somos los diputados constituyentes, que no militamos en ningún partido ni nos presentamos en ninguna elección. Que quisimos, primero, poner como modelo y como ejemplo lo que hicimos nosotros, personas de distintos partidos, de UCD, de AP, del PSOE, que nos pusimos de acuerdo, y fuimos capaces de elaborar una constitución de todos, sin vencedores ni vencidos. Y segundo lugar, quisimos canalizar algo que detectamos, la inquietud, el hartazgo, el enfado, el disgusto de las gentes. Fue un acto, por lo tanto, abierto a todos. Feijóo tuvo la inteligencia, lo cual demuestra que es un buen político, de asistir al acto como un ciudadano más. ¿Por qué? Porque era un acto de solidaridad con los catalanes que se estaban manifestando en aquel momento. ¿Y cómo lee al presidente? Esa cintura no la tuvo Sánchez, que estaba hablando a menos de 1 kilómetro en un local y que pudo haber venido y haber estado entre el público. Y eso refuerza mi opinión de que yo creo que en España, dentro de la política actual, hay dos buenos políticos que yo respeto mucho. Desgraciadamente uno se ha retirado hace pocos días, que eran Javier Fernández, el presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias, del Partido Socialista Obrero Español, y Alberto Núñez Feijóo por parte del Partido Popular. Porque son dos políticos que tenían un discurso, ambos, muy bien construido y tenían detrás, además, una experiencia acumulada. Feijóo no hay que olvidar que fue gestor de Correos, fue gestor del INSALO, de la Seguridad Social Española, fue consejero de Ordenación del Territorio, fue líder de la oposición, chupó banquillo de oposición y ahora es presidente de la Junta. ¿Le gustaría verlo de presidente del gobierno? Sí, sí, sin duda alguna. Sin duda, sería un buen presidente. Al margen de que sea del PP o del Totó, eso me trae sin cuidado. Es más, una vez que lo presenté le dije que había que ir pensando en pasar Piedrafita. Lo que pasa es que en Madrid, las estructuras de partidos son siempre muy complicadas, pero es un buen político, como lo era Javier Fernández, que yo he sentido muchísimo que se haya retirado. Presidente de la Comunidad Autónoma Asturiana, era un socialista con una visión clara de la necesidad de la ciudad.
Pues muchísimas gracias por Gracias a ustedes. atendernos y el jueves pues continuaremos, ¿no? la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial a través de los gallegos Muy bien. en Ourense. Muchísimas gracias.